Pues, pues bueno, bienvenido a Gonzalo, bienvenido a que estáis también ahí online en distintos lugares de España y de fuera de España, a los que estáis aquí, que no, al final aquí nos hemos reunido un buen grupo, Gonzalo? O sea que están por aquí y aquí están Álvaro y Fátima, que son los que propusieron que, que vinieras, porque habían estado contigo en distintas visitas por Madrid. Y nada, para los que venís por primera vez, pues ya sabéis que el foro es un lugar amigable donde se puede discutir, deliberar, dar la opinión, comentar, compartir. Y hay un tema que nos ronda, que también hemos tocado en otros foros de manera parcial y que está presente en distintas formaciones, que es el cómo integrar la dimensión espiritual en el trabajo como terapeuta. Si tenemos que ser terapeutas como muy asépticos, ser terapeutas espejo, si es mala praxis incoar la dimensión espiritual del ser humano, la dimensión religiosa del ser humano en un proceso de terapia. Y esa era la idea, Gonzalo, que tú nos pudieras ilustrar en ese sentido con tus conocimientos sobre la integración de la espiritualidad en el trabajo, en la vida laboral, que en nuestro caso lo trasladaríamos al mundo de la salud mental. Bueno, pues yo Así que encantado. Dime, dime. nada, que bienvenido y que ya todo tuyo. Tú quieres exponer y que luego deliberemos, que te Sí, lo cortamos prefiero cuando... así. No, 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 yo hago una exposición que he preparado, yo hago una exposición que he preparado y después sí que envíe, si queréis, intercambiamos impresiones. ¿Vale? Estupendo. Pues Bueno, muchas pues gracias. un saludo a todos, perdonad el retraso, tengo verdaderos problemas para convivir con la tecnología y el progreso, apenas entiendo ni una sola máquina, apenas entiendo ni un solo cachivache contemporáneo, así que no me quiero imaginar cuando llegue eso de la IA, me va a atropellar. Si no sé usar el maldito Zoom y no sé qué coño es eso de la cuenta del Zoom, imagínate cuando llegue la IA. En todo caso, más allá de mis problemas personales con el maldito progreso y la maldita tecnología, vamos al grano. Vamos al grano, que es el tema de la dimensión espiritual del trabajo. La dimensión espiritual del trabajo, desde las coordenadas en las que yo me muevo, es insoslayable. Insoslayable. Tanto así que si soslayas la dimensión espiritual del trabajo, como voy a tratar de exponer, el resultado será la alienación, la neurosis, la depresión y la falta de razón y de sentido en las cosas que haces. Entonces, como punto de partida, yo me muevo en las coordenadas de la cosmovisión tradicional, de la tradición entendida como Sofía Perennis, la quinta esencia de la sabiduría humana a lo largo de los siglos, de Platón a los Upanishads. Y es desde dichas coordenadas que contemplo las cosas, las estudio y sobre todo manejo mi propia existencia. A partir de aquí, el punto de partida de la cosmovisión tradicional es saber diferenciar en la vida humana dos niveles, complementarios entre sí, pero ordenados jerárquicamente, con un nivel superior y otro inferior que está al servicio del primero. Esos dos niveles yo los llamo lo importante y lo necesario. Lo importante y lo necesario. Lo importante, de acuerdo a las coordenadas de la doctrina tradicional, es el autoconocimiento, la conquista de uno mismo, la liberación respecto de todo lo que en nosotros es inconsciencia, ignorancia, temor, apego y carencia. Ser lo que somos y liberarnos de lo que no somos. Ser una conciencia presente, operativa en el mundo, más allá de todas las miserias, de todas las carencias, de todas las limitaciones inevitables de nuestro mero yo fenomenológico. Lo importante, el autoconocimiento, la liberación respecto de todo lo que en nosotros es puramente caduco y contingente. Lo importante. Esto que he llamado lo importante es el eje vertebrador
de todas las grandes doctrinas tradicionales, de todas las grandes religiones, de todas las verdaderas vías espirituales. Y de acuerdo a las coordenadas de la Sophia Perennis, de acuerdo a esa doctrina tradicional, lo importante es el argumento de la vida. Es a eso a lo que vienes, no vienes a otra cosa. Pero no solo basta con este proceso de conócete a ti mismo, que decía Apolo en Delfos, sino que existe la dimensión de lo necesario. Necesitas dinero, necesitas trabajo, necesitas una casa, necesitas el maldito teléfono móvil y la correspondiente cuenta de Zoom o de lo que fuera. Hay todo un ámbito de contingencias mundanas y terrenales que no puedes soslayar, que no vas a poder evitar y que tienes que saber cultivar. Y que en saber cultivar la esfera de lo necesario se te dan oportunidades para refinar y crecer en lo importante. Es una suerte de círculo virtuoso donde lo importante y lo necesario se ordenan de manera jerárquica y orgánica para la plenitud de la persona. Lo importante y lo necesario. Obviamente el ámbito del trabajo sería el ámbito por excelencia de la expresión de lo necesario. Y obviamente lo contemplativo, las disciplinas contemplativas, sea el escenario por excelencia de lo importante. A partir de esta distinción, que coloquialmente yo he llamado lo importante y lo necesario, el mundo tradicional a su vez jerarquiza la vida humana en tres niveles. Podríamos decir también, en términos coloquiales, el ser, el hacer y el tener. La dimensión del ser es la dimensión de la aseidad. Es donde te juegas la conquista de ti mismo y la invulnerabilidad interior. Es donde trabajas el conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo, que nos dice Apolo en su oráculo de Delfos. Es la piedra basal de la dimensión espiritual del ser humano, el ser. A partir de aquí el hacer en el mundo. La vida es acción. No puedes estar sin dejar de actuar. La acción en el mundo orientada entonces desde esa dimensión del ser, de la causa al efecto, del principio a la manifestación. Y al mismo tiempo, esa propia dimensión del ser esa propia dimensión del hacer como oportunidad de refinamiento y cultivo de la dimensión del ser. Esto de nuevo es un círculo virtuoso. El ser y el hacer están ordenados de manera jerárquica y orgánica, y el uno conduce al otro y el otro refina al primero. Es lo que en la tradición hindú llamaríamos karma yoga, o disciplina de la acción. Ahora, no solo está el ser y el hacer, sino que está el tener. Hay una dimensión en la cual necesitas tener una propiedad sobre las cosas de tu vida y del mundo para sostenerte y sostener tu existencia, tu tribu, tu familia, tus seres queridos, tu propia dimensión más puramente contingente y corporal, y sin la cual no puedes recorrer el camino espiritual, y entonces sí, la dimensión del tener, que orientada correctamente es la cosecha de todo lo anterior. La dimensión del tener tiene que ser cosecha del buen trabajo, del trabajo recto, en la dimensión del ser y el hacer. Ser, hacer y tener, ordenados jerárquicamente de ese modo y de acuerdo a un principio anterior, ese que he llamado la distinción de lo importante y lo necesario. Bien, pues hecho este primer planteamiento, hay que decir que, claro, el mundo moderno no funciona así. La modernidad, entendida no tanto como el progreso económico, técnico y científico, que en parte también, pero no solo entendida como progreso económico, técnico, científico, sino sobre todo como paradigma filosófico y existencial, la modernidad es justo lo contrario a todo esto. La modernidad confunde lo importante con lo necesario, o incluso niega que exista nada importante que no sea lo necesario. Y a partir de aquí, esa pirámide del ser, hacer y tener la subvierte. Y entonces, porque quieres tener, actuarás en el hacer y entonces obtendrás un ser. La dimensión del ser subordinada al hacer, la dimensión del hacer subordinada al tener. Es decir, el mundo patas arriba
en el que se despliega la civilización del nihilismo posmoderno. La civilización del nihilismo, la civilización de la modernidad, caracterizada por esa dimensión de nihilismo, de falta de razón de ser en las cosas, en las vidas y en las personas, como una civilización que confunde lo importante con lo necesario hasta el punto de decir no hay nada importante que no sea lo necesario, y una civilización que desordena el orden jerárquico tradicional del ser, el hacer y el tener, y lo hace justo al revés. Primero el tener, desde ahí cultivamos el hacer, y solo entonces a posteriori obtenemos un ser. Bien, este desastre, este desorden, esta literalmente podríamos utilizar aquí terminología de la tradición cristiana, esta subversión luciferina es el rasgo característico de la modernidad. Si en la cosmovisión tradicional se nos dice la verdad os hará libres, la modernidad en engaño luciferino nos dice la libertad os hará verdaderos. Bien, la consecuencia, sin embargo, de esa libertad que te hace verdadero, vaya, no es otra que el mundo neurótico, depresivo, insomne y desquiciado que a día de hoy transitamos. A partir de aquí, más cosas. Mirad, apelando de nuevo desde la doctrina tradicional, en este caso no a la tradición cristiana, sino al Sanatana Dharma, a la tradición hindú. A mí la tradición hindú me ha ayudado en cuanto a sus categorías fundamentales a comprender en mayor profundidad el platonismo, el paganismo de la Grecia clásica, y desde ahí entender en mayor profundidad el misterio trinitario, el Dios uno y trino, que es al fin y al cabo el eje vertebral de la tradición cristiana. Entonces, apelando a dicho Sanatana Dharma o tradición hindú, fijaos, ellos distinguen 4 niveles en la vida humana que deben estar de nuevo ordenados jerárquica y armoniosamente. El primero de ellos es lo que ellos llaman la moksha, la liberación. Ser lo que somos y liberarnos de lo que no somos. Reconocernos en nuestro yo trascendente. Descondicionarnos del apego, el temor y la carencia de nuestra mera individualidad contingente y fenomenológica. Moksha, liberación. Primer principio. Segundo principio, Dharma, ley eterna. El Dharma es la ley, la vía mediante la cual te encaminas a la moksha. Moksha y Dharma. Seguidamente, un tercer nivel, el Artha. Artha es directamente la riqueza material, la prosperidad material, la necesidad de tener medios materiales que nos den comodidad, que nos den cobijo, que nos den sustento, que nos den ropaje, alimento, luz y calor. Son fundamentales. Es el ámbito que he llamado de lo necesario. Moksha y Dharma, liberación y ley eterna, lo importante. Arhat, la riqueza material, lo necesario. Y luego, vinculado a dicha dimensión material de la realidad, lo que también llaman kama, que sería el placer sensual, el goce de los sentidos, la posibilidad de deleitarse en los placeres y gozos del mundo. Obviamente sometidos al artha, a la capacidad de prosperidad, y sometidos a su vez a la ley eterna del Dharma y al argumento primero, la liberación. Bueno, pues fijaos, es interesante porque si traigo a colación estas 4 categorías del Sanatana Dharma, es porque daría la impresión de que hemos vivido en los últimos casi 250 años, en lo que ha sido el proceso de la modernidad, una regresión espiritual, por la cual hemos ido negando el moksha para poder negar el dharma, para poder centrarnos en el artha e incluso más allá, pretender reducir la vida al kama, a la obtención de placer, de satisfacción sensual, en un camino que nunca se agota. Nadie que entregue su vida en exclusiva y unilateralmente a dicho kama podrá obtener algo que sea realmente satisfactorio. Estará siempre en un círculo vicioso de carencia, de afectación, de renovada demanda de algo que le falta. Bien, se ha subvertido de nuevo el orden tradicional conforme al paradigma moderno, ese que digo, nos ha dicho que no es nada importante
y que lo único importante es lo necesario, el paradigma moderno que nos ha dicho no que la verdad te haga libre, sino que el ejercicio de tu libre albur te hará verdadero. Bien, pues utilizo esas categorías del hinduismo para retratar así ese proceso regresivo. Ahora, hay más. Si hemos señalado el engaño moderno, si hemos señalado hasta qué punto resulta disfuncional el paradigma nihilista, materialista y cientifista de la modernidad y cómo nos ha llevado a esta situación de postración, hay que plantearse que se puede revertir. Se puede revertir aunque sea en nuestra vida individual. Y es aquí donde surge eso que yo llamo el significado espiritual del trabajo y la riqueza. Cada profesión, cada trabajo, por humilde que sea, tiene un significado espiritual y una dignidad propia que enriquece y dignifica al que ejercita dicho trabajo. El trabajo en este sentido no sería un tiempo perdido, entregado a la mera consecución de objetos materiales en una dinámica de producción-consumo. El trabajo daría una experiencia de autoconocimiento y de dignificación, porque a todo trabajo le corresponde una misión, a todo trabajo le corresponde una significación espiritual. E ir a la contra de dicha significación, como voy a explicar, es vender el alma al diablo. Y construir una sociedad que vive de espaldas al significado espiritual del trabajo es construir una sociedad de personas frustradas, alienadas, colectivizadas y al mismo tiempo individualmente solitarias, desconectadas. Entonces, por ejemplo, yo me dedico en gran medida a ser guía, ejerzo de guía turístico. Bien, pues no me gusta el concepto ni guía ni turístico, pero servirá para explicarlo, porque yo me atengo al significado espiritual de mi profesión. Estoy obligado a, dentro de lo posible y en la medida que yo pueda, de acuerdo a mis circunstancias, estoy obligado en mi profesión a ser la correa de transmisión del alma del lugar al visitante que allí llega. Ser la correa de transmisión del alma de la ciudad de Toledo, del alma de la ciudad de Madrid, del alma de Alcalá de Henares, aquellos que me buscan, me llaman y vienen conmigo a conocer Toledo, Madrid, Alcalá de Henares o incluso Covadonga y Asturias, que iremos este año también a hacer visitas guiadas allí. Hay un significado espiritual. Las ciudades tienen alma, pues tienen historia, tradición, linaje, arte, anécdotas, biografías, mitos, leyendas, misterios, antiguas tradiciones. Las ciudades son microcosmos maravillosos por los que podemos pasear sin apenas percibirnos de nada. Bien, pues hay un guardián de la tradición para cada ciudad tradicional. Y ese guardián debe ser la correa de transmisión del alma del lugar al visitante. Por eso la visita guiada no puede ser un producto a granel, no puede ser que se haga a beneficio de inventario, como si fuera una suerte de Wikipedia que se vomita compulsivamente frente a los visitantes, una especie de, no sé, de producción-consumo que convierte la ciudad en un mero souvenir. Justo en la dirección contraria a esto que acabo de decir, se expresa el significado espiritual de hacer una visita guiada a curiosos y viajeros que visitan, en este caso, Toledo, por hablar de mi propio ejemplo. Ahora, puedo poner más ejemplos. Mirad, en la crisis del 2008, que ya se nos olvida, en la crisis bancaria del 2008, se faltó al respeto a la profesión del banquero. Aquel que custodia los ahorros para que el ahorro de uno le sirva a otro para poner en marcha su proyecto. El banquero que gestiona los ahorros para que esos ahorros renten en quien los posee y puedan servir a otro para poner en marcha un negocio para el cual le falta dinero. Bien, pues si este es el papel del banquero en su esencia, ese papel fue destruido, malversado, contaminado, abortado, corrompido en la famosa crisis del 2008, ¿verdad? De las famosas subprime, ¿os acordáis todos, verdad? Bien, se faltó al respeto al significado espiritual de una profesión. Y se faltó al respeto por mera codicia. Se vendió el alma al diablo. La codicia no casa bien con el significado espiritual de las profesiones. Bueno está ser ambicioso,
Bueno está ser luchador, pero la codicia siempre esconde entre sus papelas, entre su entretelas, el engaño luciferino. Pero hay más, fijaos, yo siempre pongo el ejemplo del narcotráfico. El narcotráfico es capaz de mover cantidades ingentes de dinero. Hay gente que se ha hecho multimillonaria con la maldita droga. Bueno, pues no aporta nada, eso no es un trabajo. Da igual el dinero que genere, da igual la prosperidad que te genere, tú no aportas nada a la sociedad. Vendes una mierda que es basura y destruye vidas y personas. De hecho, en contraste con esa riqueza, siempre pongo el ejemplo también del barrendero. Alguien tiene que recoger las basuras de nuestras ciudades. Es una profesión tan digna como la del más alto ejecutivo. Si te atienes al significado espiritual de ese humilde barrendero y lo cumples, tiene tanta dignidad como un rey. Pues alguien lo tiene que hacer, y si ese es el lugar en el que la vida te pone, bien estar hacerlo con la correspondiente dignidad y conciencia. Entonces, ¿a dónde estoy apuntando aquí? A que hay una dignidad esencial en el trabajo vinculada al significado espiritual de dichos trabajos. Ahora, si frente a dicha dignidad y dicho significado espiritual se racanean los sueldos, se racanea la riqueza, no se entiende qué cosa es la prosperidad, y en lugar de tener buenos empresarios capaces de generar riqueza a través de sus trabajadores y repartirla a las correspondientes familias, no tenemos más que sinvergüenzas, pues la cosa no va a funcionar. Porque si hemos dicho que a cada trabajo le corresponde un significado espiritual y una dignidad, hay que decir que la riqueza, la propia riqueza, tiene también un papel y un significado. El papel de la riqueza es generar más. El papel de la riqueza es propiciar mayores ámbitos de prosperidad. El dinero parece que es una energía en movimiento, capaz de entrar en determinados circuitos y activarlos. Bien está que quien sea empresario asuma, por un lado, cuál es el significado de eso que él trabaja, él produce y él vende, y en segundo lugar, asumir cuál es el significado de la riqueza que le genera, al servicio de que está. Entonces, esta vocación de servicio, luego hablaremos de ella, esta vocación de servicio es clave, es fundamental para dignificar el trabajo y recordar el significado espiritual de las profesiones. Profesiones que, como me gusta decir, no las crean los hombres, son todas de Dios. Si somos personas creyentes, tenemos que plantearnos que no hay profesión en esta vida que no haya estado previamente, por decirlo así, en la mente divina. Si vamos a vivir en comunidad, alguien tendrá que recoger la basura, ¿verdad? Las profesiones surgen de la propia naturaleza humana. Y como surgen de la propia realidad humana, según circunstancias y épocas, pero tienen que estar vinculadas a nuestra propia razón de ser, la profesión no nos la inventamos nosotros. Podríamos decir que ha sido dada por Dios a los hombres. Y por tanto a cada profesión le corresponde una misión, una tarea, una encomienda. Atenerse a la misión, la tarea y la encomienda de las profesiones y de la riqueza que genere dicha profesión. Y plantearse así las cosas, obviamente, es romper con la forma mentis moderna. La forma mentis moderna, todo esto que estoy diciendo le suena a chino. Todo esto le suena a chino porque lo único importante es lo necesario. Y no hay trabajo, ni profesión, ni empresa que no se base en última instancia en una suerte de maximización de beneficios y una vida de producción-consumo. Bien, pues sin negar la maximización de beneficios, reivindicándola, y sin negar la producción-consumo, asumiéndola, sabemos que ambas deben estar subordinadas a lo importante, moksha y dharma. Claro, a partir de aquí, pues podemos decir, ostras, gana más dinero un futbolista que un barrendero. Obviamente, gana más dinero un futbolista que un barrendero porque genera más riqueza. Genera más riqueza, gana más. Pero ateniéndonos al significado espiritual de la profesión, ateniéndonos a la dignidad esencial del trabajo, el barrendero puede sostenerle la mirada al ejecutivo más poderoso y al futbolista más exitoso.
todos frente a la dignidad del trabajo y el significado espiritual de la profesión, todos ellos están igualados y la mera riqueza material no les jerarquiza. En todo caso, lo único que jerarquizaría sería quien se degrada porque envilece su profesión o quien incluso trasciende la profesión y se entrega una vida de puro desinterés, de puro, vamos a decirlo, compromiso desinteresado con los demás, lo cual es más difícil. Estaríamos entrando ya en el ámbito casi de la santidad. A partir de aquí, pues claro, si el trabajo lo contemplamos desde estas coordenadas y si el trabajo tiene esa dimensión de aportar significado, riqueza y convivencia a uno mismo y a la sociedad, bueno, claro, vemos en torno nuestro pues negocios exitosos que son una basura. En Madrid, por ejemplo, yo he visto que hay una franquicia, no estoy muy seguro cómo se llama, creo que se llama Pollagofre. Pollagofre. Te venden gofres, que ya en sí es una comida de mierda, que te inflama, te engorda y no te da salud, con forma de pene. Parece que la gracia aquí es el envilecerse de manera obscena con una polla gofre untada de vainilla o alguna gilipolleta así. Bueno, pues eso no es un trabajo, señores. Me alegro por el que lo ha montado, igual está forrado, pero no aporta nada. No tiene dignidad esencial y no tiene significado espiritual. Para nada. Bien, pues esto hay que tenerlo presente, porque tenemos que tratar de tener medios de vida que no solo nos generen esa prosperidad, ese arhat que he dicho antes, sino que además sean conforme al Dharma, que no tengamos un trabajo adármico, contrario a la ley eterna, al orden natural, al orden del ser, a la verdad de las cosas. Y a partir de aquí también decir que si el trabajo aporta cuando es dármico, el trabajo también tiene siempre una posibilidad de ascesis. Y esto es importante. En el trabajo hay una dimensión de ascesis, de disciplina espiritual, de renuncia a nosotros mismos, de compromiso abnegado, de trabajo atento. Por supuesto, a un trabajo honrado le corresponde un sueldo honrado, bien trabajado, bien pagado. Nada de racanear al modo del empresario casposo que tantas veces hemos visto retratada en según qué literatura o cine. Bien, pues aunque sea una caricatura, en lo que tenga de verdad, no lo podemos aceptar. Hay que reivindicar siempre esa dimensión de ascesis y esa dimensión de ascesis recompensada, para que no solo tengas en el trabajo una posibilidad de trascender tu mera miseria personal, quiero, no quiero, me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta, y te comprometas en el sentido del deber, sino que además te permita esa dimensión de riqueza con la cual puedes vivir. Es decir, puedes desarrollar la faceta de lo necesario. Entonces, el trabajo tiene que aportar. En el trabajo hay una posibilidad de ascesis. E incluso en el trabajo me atrevería a decir que para los tiempos que corren, en ocasiones, podría haber una ocasión de cruzada, de combate contra los tiempos que corren, de oscuridad babilónica, ¿verdad? Vivimos una época confusa donde nos están diciendo que lo que es arriba ahora va a ser abajo y lo que es abajo va a ser ahora arriba. Frente a esta subversión, si tenemos posibilidad de que nuestro trabajo sea contestación y cruzada contra dicho sin Dios, bien está tenerlo presente y aplicarse en cuenta. En este sentido, nosotros consideramos que es fundamental, ateniéndonos a ese significado espiritual de los trabajos y de las profesiones, cambiar también la vara de medir de los tiempos que corren. Tenemos una vara de medir donde el puesto laboral, los ingresos que te genera, el coche que te puedes comprar o no comprar con esos ingresos, la ropa más o menos cara o el reloj extremadamente caro que podrías llegar a pagarte, parece ser que son varas de medir que jerarquizarían a las personas. Bien, esto es un disparate propio de una sociedad ya desordenada, subvertida por la modernidad. Porque bienvenido sea el que tenga esa riqueza. Un aplauso. Por supuesto que sí. Tengo amigos empresarios extremadamente ricos. Sin embargo, si recordamos que a toda profesión le corresponde una misión, que toda profesión tiene un significado espiritual y que hay trabajos que alguien tiene que hacer, la vara de medir no puede ser la riqueza material. Tiene que ser la capacidad de compromiso y abnegación con la misión, con la tarea, con la encomienda.
la capacidad de estar presente, abnegado y comprometido con aquello donde la vida, el destino, tus errores o tus aciertos, o Dios mismo ha querido ponerte. Y estar ahí al pie del cañón. Y esa es la única vara de medir legítima. Tanto así que fijaos, vuelvo al Sanatana Dharma, a lo mejor lo conocéis. Las castas son simbólicamente estadios del alma. El Brahman, la autoridad espiritual y religiosa. El Satriya, la autoridad político y militar. El Vaisa, el empresario. El artesano, el generador de riqueza. Y el Shudra, la fuerza de trabajo sin la cual no habría esa riqueza. Bien, pues cada uno de esos, cumpliendo con su dignidad y su papel, puede sostener la mirada al resto. Y un humilde Shudra, aunque solo sea fuerza de trabajo, si sabe que ese es su lugar y lo cumple, puede sostener la mirada al más sabio y deslumbrante de los brahmanes. Por eso la vara de medir tiene que ver con algo que ocurre en el alma, es decir, tiene que ver con la dimensión espiritual de la existencia del ser humano. A partir de aquí, en la medida en que el trabajo tiene que ver con la acción, con ese proyectarse en el mundo, yo reivindico para el trabajo esas tesis, lo he señalado antes, y vinculada a dichas tesis, lo que me gusta llamar el karma yoga, término extraído también del hinduismo, la disciplina de la acción, donde podemos distinguir, fijaos, que la acción esté siempre sometida a la verdad, que siempre esté sometida a la verdad de las cosas y al orden del ser. No hagas nada que no sea verdadero. No digas nada que no sea verdadero. No hagas ni digas nada que sea contrario al orden del ser y a la verdad de las cosas. Especialmente cuando trabajas, aportas y produces la verdad. En segundo lugar, el sentido del deber, la abnegación respecto de dicha verdad. El sentido del deber que nos permite trascender nuestra mera individualidad egoica, fenomenológica, individual, existencial, biográfica, que como tal no puede ser sino carente, imperfecta. Y entonces, frente a esa imperfección y a ese lamento que siempre tiene la individualidad fenoménica, el sentido del deber, la verdad y el deber. Vinculado a estas dos palancas, la atención y el cuidado. El trabajo es una ocasión idónea para estar atentos y ser cuidadosos con lo que estamos haciendo, por humilde que sea, aunque sea poner patatas fritas en un McDonald's. Y especialmente si a lo mejor no es humilde, si estás dirigiendo una gran empresa que necesita generar unos grandes beneficios para mantener una gran masa de empleados, cada vez cada cual tiene su familia y tiene que sacar adelante a sus hijos y su casa. Así que la verdad, el deber y la atención y el cuidado. A partir de aquí también un sentido de ofrenda, el sentido religioso de la ofrenda aplicado al trabajo. En cada cosa que hagamos, saber ofrecerlo a Dios. Saber que siempre estamos en presencia de Dios y hasta la más pequeña acción se la podemos ofrecer. Desde hacernos la cama por la mañana y hacerla en estado de presencia, de conciencia, de atención y de cuidado, hasta por supuesto hacer el trabajo que nos toque. Ese estado de ofrenda, de ofrecer a Dios lo que hacemos, nos inmuniza, nos prepara, nos protege frente a todas las posibilidades de hacer del trabajo una ocasión de envilecimiento, una ocasión de depresión, de desaliento, de engaño, de falsedad, de trapacería. No, no, no. Si el trabajo es ofrenda, no hay corrupción ni trapacería. Y luego un sentido de proyección. Lo que hace se proyecta en el mundo, llega a los demás. Nuestros actos tienen consecuencias. Penetran el mundo, penetran las personas que nos rodean. Entonces, la verdad, el deber, la atención y el cuidado, la ofrenda y la proyección. 5 palancas fundamentales para una recta vía de la acción, que se debe aplicar a todas las cosas. He dicho, hacerte la cama por la mañana, y se debe aplicar especialmente al mundo del trabajo, para que éste quede perfectamente enraizado en esa dimensión espiritual, en esa dignidad esencial de cada profesión, en esa dimensión de misión, encomienda y empresa que corresponde a cada profesión y trabajo. La vía de la acción, la verdad, el deber, la atención y el cuidado, el sentido de ofrenda y el sentido de proyección. Claro, todo esto que estoy diciendo, pues vaya, está literalmente en las antípodas de lo que es la vida cotidiana del trabajo, las profesiones,
las empresas de los tiempos que corren. Efectivamente, era esperar que fuera así. La modernidad, y por decirlo de algún modo, desde el siglo XVIII, podemos rastrearlo más atrás, pero los paradigmas filosóficos y existenciales de la modernidad tienen que ver básicamente con el siglo de las luces, vienen de antes, pero por poner un momento clave, yo creo que hay que poner la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, pues en escasos 250 años hemos puesto patas arriba el alma humana. Le hemos dado un revolcón al alma humana y la hemos dejado sin razón de ser, sin horizonte de sentido, sin dignidad esencial vinculada al significado espiritual de cada persona, de cada misión, de cada una de esas personas y del trabajo, profesión o trabajos o profesiones por las que puede pasar esa persona y proyectarse y aprender en dignidad y aprender en su propia existencia laboral. Bien, pues todo lo contrario, esto es cómo se desarrolla la vida moderna y el mundo del trabajo. Por eso a día de hoy nos encontramos un fenómeno lacerante que es el odio al trabajo, la sensación de trabajar sin ningún sentido, la sensación de pobreza, no ya espiritual, que también, sino incluso a día de hoy de pobreza material trabajando. Trabajar no te saca de pobre, te impide ahorrar, te impide prosperar y encima te aliena el alma, te deja frustrado, en estado de sin sentido y sin razón de ser, te inocula el nihilismo de la posmodernidad. El mundo del trabajo a día de hoy como un lugar patológico, donde es facilísimo encontrar personas, incluso de éxito profesional, frustradas, desconectadas, hartas, presas del estrés que a todos nos atenaza. Pues el trabajo se acelera, ¿no? se revoluciona en torno al horizonte de la producción y el consumo hasta un punto donde parece que constantemente la mente está volcada en dicha espiral, en dichas revoluciones. Bien, pues no se puede salir del trabajo, no se puede salir del mundo de la acción, vivir es actuar, pero bien está que aunque sea nuestra esfera interna, encontremos maneras, herramientas, hábitos y planteamientos que nos permitan salir del odio al trabajo y surfear la ola y encontrar la manera de buscar nuestro lugar, de saber cuándo no es nuestro lugar, hacer entonces de dicha experiencia frustrante unas tesis, un lugar de purificación. Pero claro, todo esto es más fácil que decirlo. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Esto es más fácil de decirlo que hacerlo porque encima a día de hoy el mundo laboral se ha quedado precarizado hasta el punto de que, como he dicho hace un momento, se puede ser trabajador y pobre. Esto nos lleva más lejos de los temas que yo estoy tratando, nos lleva ya a una cuestión diferente, que es cómo la clase media está precarizándose, debilitándose, adelgazándose, en ciernes quizás de, si no desaparecer, quedar bastante, bueno, pues debilitada, subordinada a fuerzas económicas que ya no puede controlar, que el trabajo y su propia riqueza de clase media le permite sortear, y ya digo que eso sería otro debate que no vamos a entrar aquí. Pero en cualquier caso, los tiempos que corren, corren a la contra de todo lo que yo he dicho, a la contra. Bien, pues frente a eso, la cosmovisión tradicional, la sabiduría y la fortaleza de la cosmovisión tradicional. Ese saber distinguir lo importante de lo necesario. Ese saber ordenar el ser, el hacer y el tener en una pirámide jerárquica y orgánica. Ese saber atenernos al significado espiritual de nuestra labor, a la misión que corresponde, al lugar que corresponde a nuestra profesión. Y a partir de ahí, ese saber entregarnos a lo que he llamado la vía de la acción. La verdad, el deber, la actuación, la atención y el cuidado, el sentido de ofrenda y el sentido de proyección. Y todo ello para, de algún modo, bueno, pues volver a lo que sería la humanidad tradicional prenilista, la forma mentis de la humanidad tradicional prenilista, que sí ve razón de ser, que sí tiene horizonte de sentido, que sí ve significado a lo que hace, ya sea humilde o ya sea importante económicamente hablando, ve significado a lo que hace. Pues sabe que su vida sigue siendo moksha, dharma, artha y kama. Bien, todo esto, como he señalado, bueno, pues están las antípodas de los tiempos que corren y ciertamente no sé yo qué habría que hacer para implementarlo en los tiempos que corren y corregir
corregir el rumbo de las cosas. No, no creo que a día de hoy podamos así a bote pronto pergeñar cuál es la teoría política, económica, no sé, que puede hacernos dar la vuelta a la tortilla y salir del atolladero al que nos ha conducido la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo. No lo sé. Pero sí sé que a nivel personal sí hay vía. Quizás a nivel colectivo nos espere seguir avanzando durante un tiempo a corto o medio plazo en la disfuncionalidad de la civilización posmoderna, pero a nivel personal sí puedes salir de esa plantilla ideológica tan disfuncional y tan falaz e ir implementando en tu vida, en tus hábitos y en tu personalidad las enseñanzas del mundo de la tradición, la sabiduría y la fortaleza del mundo de la tradición. Y por mi parte poco más, quedará encantado de conversar y compartir con vosotros. Muchas gracias.